Hola, doctor Anthony, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, ¿me oyes bien? Sí, sí, perfecto, muy bien. Gracias. Gracias, gracias a usted por su tiempo. ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Todo Ai, bien? tudo bem. Acá em São Paulo hoy hizo mucho calor, está toda una locura. Pero bueno, estaba haciendo mucho frío, ahora calor y el fin de semana va todo a quedarse frío de nuevo, pero seguimos. Qué bueno, qué bueno. Porque São Nosotros, Paulo tem... Perdão, puedes hablar. no, no, adelante, adelante, disculpe. No? Todo está bien aquí, estamos con tiempo, estamos con 8 minutos de previos. Tiene la disponibilidad para compartir, todo está muy bien. Igual eh, a los participantes, si hubiera un audio que se enciende o algo, voy a estar muy atento para que no se interrumpa. ¿Sí? Uhum. Perfeito. Igual la estructura es 45 como me comentó, puede ser una. Si usted se necesita expandir, no hay ningún problema en cuanto al tiempo. Y ya al final las preguntas. ¿Sí? Vale. Es que yo me basé en perdón, en una clase más larga que brindé acá en Brasil, así que yo compartí el contenido como para los tres eventos. Entonces, hoy voy a hacer una introducción hablando de legal Sí, sí. design y visual law. La próxima sesión yo hablaré de lenguaje claro, lenguaje sencillo y UX writing, o escritura UX. Y ahí la última sesión yo voy a hablar de casos concretos acá en Latinoamérica, para que sea más práctico y para que la gente lo pueda ver. Porque hay mucho de legal design, como hay un dicho en español, dice, hay mucho humo, pero poco fuego. Mucha Ujú. gente habla, pero no explica bien, no tiene mucho contenido, no muestra ejemplos, así que la gente se queda muy curiosa, solo es como oír de que se fabrica pan, pero nunca te muestran el pan y nunca te explican por qué y cómo se fabrica. Así que la intención es dejar más real, más concreto y eso. Yo solo estoy revisando la presentación que ya está Sí, sí, lista. sí. Más bien reiterar el agradecimiento porque que nos permita poder escucharlo en 3 conferencias me parece excelente para que más personas así puedan animarse, puedan comprenderlo y puedan también verlo como lo dicen los casos. Así que estamos muy bien, lo escucho perfectamente, lo veo. Yo cuando ya sean las 5 un par de minutitos más quizás, si me lo permite para que vayan ingresando más participantes, y yo lo presento, leo su hoja de vida, le doy las instrucciones a los participantes y luego ya usted dispone del tiempo. ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo. muchas gracias. Igual reiterar, ¿no? Reiterar desde la UTP, porque en la UTP estamos promoviendo este conjunto de eventos que forma parte del ciclo de eventos de agosto a diciembre. Forma parte del ciclo de eventos de agosto a diciembre que está saliendo muy bien. Espero, bueno, que los estudiantes lo estén tomando así porque se hacen los esfuerzos para tener a destacados profesores como usted. Gracias. Y gracias también a Carlos que nos presentó. Bueno, Sí, 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 por supuesto, Carlos. Muy, muy gentil, muy amable. Inmediatamente me comentó, inmediatamente procuré ponerme en contacto para que todo salga bien. Cuando se hace con tiempo, se hacen mejor las cosas. Así que en unos minutitos iniciamos, en unos minutitos, no hay ningún problema con la cámara. de todas maneras, después de esta presentación, yo voy a mirar una vez más el material, a ver si falta algo y te envío una versión final para disponibilización. Es que yo hablo español, pero no soy de país hispanohablante, así que quizás que alguna Ujú. palabra esté incorrecta o algo así. Pero bueno, pido disculpas anticipadamente, con antelación, perdón. Sí, sí, no, no, no hay ningún problema. De repente, si hubiera alguna duda de los participantes, lo pone por el chat, pero yo creo que se va a entender muy bien. Yo creo que se va a entender muy bien. Alguna palabra cuando pasa, ¿no? Cuando uno intenta, como está tan interesante el tema,
interpretar la palabra para encontrarle algún sentido. A veces no lo agarramos, pero al menos hemos intentado eh, darle contexto. Sí. Todavía faltan unos minutitos, así que estamos bien. Eu estava revisando, eu me pensei, me olvidei que são 3 sessões, aí eu já estava como, está faltando algo, agora me acordei que habrá 3, já estava como, porque está incompleto, por Deus. Sí, no, sí, es que algunos como son estudiantes y también profesores que se conectan de la UTP, suelen en la tarde-noche, la clase suele iniciar como a las 6:30. Entonces, no Sim. estamos seguros ni tampoco consultamos a cada uno tiene clase para saber si se puede quedar, pero preventivamente hacemos 1 hora para que de 5 a 6 al menos no suele programarse clase. Uhum. Eu vou já deixar a apresentação acá. Perfecto. Espero que a gente me porque quando utilizamos Zoom, Zoom não nos mostra que a gente está vendo, é uma loucura. Eu utilicei um outro software que te mostra que a gente vê, Zoom não, porque acá se queda chiquito, eu e tu, acá hay uma tabla de opções, mas não me mostra. Pero bueno, espero que a gente esté vendo. Sí, sí, se ve totalmente. Aí tu estás vendo a apresentação e Sí, eu, ¿verdad? sí, sí. Veo Vale, la perfecto. presentación, lo ve usted también. Sí, se ve muy bien. Eu barré este logo de la web, espero que esté correcto. Sí, está bien, está bien. Está muy bien. En línea sería en línea, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien. Se entiende. Está claro. Y de todas maneras también, bueno, a pesar de que quizás ni toda la gente esté acá, como estará grabado, la gente puede tomarse como si fuera una clase general y ahí estudiar. Y también yo dejé, perdón, mis contactos al final de la diapositiva, así que la gente me puede contactar. Y dejaré también sugerencias bibliográficas, incluyendo un libro en español respecto a eso, para el cual contribuí. Ah, excelente, excelente. Que sea con la dinámica de clase me parece que hace que también algunos que quieren intervenir pero no intervienen se suelten un poquito y dicen, ah, mira, como una clase intervengo, porque a veces como suena como una conferencia y dicen, no, mejor no, tengo la duda, pero no lo pregunto, vaya a quedar y con clase creo que lo toman muy bien. Ya Sí, bueno. son las 5. ¿Le, Ujú. le parece si voy admitiendo a los participantes y lo Puedes presento? admitir, tranquilo. ¿Sí? Perfecto, Ujú. muchas gracias. Entonces yo los admito y lo presento también. Estoy admitiendo ahora.
Unos minutitos que están ingresando, por eso que... Un segundo. Ahora sí, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Les saluda Bruno Tapia Cornejo, coordinador académico de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede de Lima Centro. En el ciclo de conferencias de agosto-diciembre que se está llevando a cabo en el presente año, hemos tenido bien y consecuentemente tenemos el honor que en esta oportunidad diserte el profesor Anthony Novaes de Brasil, que nos acompaña desde Sao Paulo. Cabe precisar que este tema, Legal Design, centrado a todos aquellos interesados en contratos, ¿de acuerdo? Va a estar dividido en 3 sesiones. Creo que es muy importante que todos los participantes lo tengan en consideración. Es hoy, 9 de diciembre de 2022, la sesión 1. La próxima sesión es el 16 y la tercera es el 23, que seguramente el profesor Anthony Novaes, que voy a proceder a presentarlo, nos va a dar más detalles de cada uno de ellos. El profesor Anthony Novaes de Brasil es abogado brasileño de seguros, reaseguros y prevención complementaria. Cuenta con una especialidad en Derecho de Seguros. Se está especializando en Digital Business por la Universidad de Sao Paulo y está estudiando Inteligencia Artificial por la UBA y ALA. Fue certificado como Legal Design Expert Practitioner por Legal Creatives. Es profesor y autor de artículos sobre derechos, seguros e innovación. Es miembro de la rama brasileña de la Association International de Droit des Assurances, AIDA Brasil, de la International Association for Artificial Intelligence and Law, y del Instituto Brasileiro de Direito do Seguro. Por favor, reitero para todos los participantes que puedan estar atentos a sus micros y a sus cámaras para que no sean encendidas de forma involuntaria. Cualquier duda pueden manifestarla a través del chat y también las indicaciones que nos va a realizar el profesor Anthony Novaes. Reitero mi agradecimiento, profesor Anthony Novaes. El tiempo es todo suyo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias aquí Bruno, en la Universidad Tecnológica de Perú y bienvenidos todos los que nos acompañan hoy. Es para mí un honor y tengo mucho gusto en estar con ustedes, poder compartir este tiempo. La intención es que aunque sea un webinar y una ponencia, que sea un espacio muy informal, así que les pido por favor que se sientan como si estuvieran en una clase, estamos todos aprendiendo juntos y que se sientan muy cómodos en hacer preguntas, interrupciones. Yo estaré atento al chat. 24, ahora sí da gusto. Yo estaré atento al chat y también, bueno, si quieren liberar sus micrófonos o levantarse las manos, vamos interactuando. Bueno, hoy vamos a hablar de Legal Design. Como bien dijo el profesor Bruno, serán 3 sesiones. El asunto de esta primera sesión será Legal Design y Visual Law. La segunda sesión será respecto a escritura UX y lenguaje sencillo o lenguaje claro. La tercera sesión será respecto a case study, o sea, casos prácticos acá en Latinoamérica de aplicación. Y en esta tercera sesión
Yo intentaré ser lo más variado posible para que ustedes puedan ver varias posibilidades de aplicación, no solo en seguros y no solo en contratos, sino en distintas ocasiones. Así que vamos juntos. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué es legal design? ¿Qué es esto y para qué sirve? Ahí les hago esta pregunta. Si alguien quiera manifestarse, decir qué les parece que es legal design. Gracias. Está combinado, bueno, es una primera idea que tengo, profesor, no sé si estaré por el camino, una conexión entre estrategias de la abogacía, como también conectarlo con el ámbito tecnológico para un mejor entender. Bueno, esto es preliminarmente una idea que tengo. Uy, ¿qué pasó? A ver. Ahora estoy logrando, gracias. Es Sí, que no sé qué pasó. me quedé como silencioso porque No sé qué pasó. No sé. No, tranquilo, es que estaba bloqueada la opción de desbloquear el micrófono, pero me gusta tu respuesta. Legal Design sí o sí tiene que ver con eso. Es yo creo que es la mejor manera de hacer y de pensar el derecho y espero que en un futuro muy próximo sea el estándar, sea la manera estándar de hacer el derecho, porque es mejor para todas las partes involucradas. Acá yo traje 3 ilustraciones. Y no les dije en el empiezo. Lógicamente pueden hacer preguntas cuando quieran, pero mi intención es como exponer unos 45 minutos y los 15 minutos restantes enfocarnos en preguntas. Así que se queden como libres para hacer preguntas. Acá les traje 3 ilustraciones del periódico New York Times y pido que les presten atención porque tienen diferencias. Esta primera de 1851 es puro texto. Esta segunda de 1995 tiene texto, pero en su portada tiene también un poco de imágenes. Y esa del 2020 es la mejor versión. Tiene un equilibrio mayor, tiene mayor equilibrio entre la cantidad de imágenes y de texto, tiene el uso de colores, tiene el uso de gráficos y de subtítulos para aclarar la información, así que no es densa, no es puro texto como el primer formato. Yo creo personalmente que el derecho está acá, entre esta primera y esta segunda imagen. Así que todavía estamos transicionando, haciendo esta transición desde un formato que es puro texto hacia un formato que ahora empieza a admitir el uso de imágenes, de gráficos y de otras maneras de comunicar información jurídica. ¿Y por qué esto es importante? Es importante por cuestiones, por ejemplo, de empleabilidad. Ahorita en junio fue anunciada una vacante en el sector jurídico en Holanda que pedía específicamente habilidades en legal design. También la empresa Deloitte en Holanda tiene un equipo específico de legal design. Y hasta dice acá en inglés porque los profesionales jurídicos deberían utilizar imágenes en cambio de textos. Acá en Latinoamérica, no logré encontrar vacantes específicas fuera de Brasil. Me parece que Brasil es el país donde el tema está más desarrollado. Pero, por ejemplo, en LinkedIn, también en junio,
grandes estudos jurídicos de Brasil já tinham vacantes de desenhadores enfocados em visual law, de legal designers, que são os profissionais que se desempenham nisso, de marketing involucrado com desenho, também em iFood, que é uma plataforma de delivery de comidas, também uma vacante para abogado de privacidade de dados, pedir experiência em visual law, e também uma outra vacante em outra companhia para abogado semi-sênior, pedia conhecimentos em legal design. Isso é para mostrar-lhes que isso é real, que isto é atual, e que legal design não é algo do futuro. Então, falávamos que legal design vai ser o futuro do direito. Les cuento como chiste que em 2016 se realizou o primeiro evento global de legal design, que se chamava Legal Design Summit, em Finlândia, em Helsinki. E quando a gente hablaba de legal design, los otros miraban como si esta persona tuviera 3 cabezas. Era algo rarísimo. Y aún así las compañías enviaron sus abogados más seniores a conocer esta metodología. Y hoy, como 6 años después, esto ya está mucho más desarrollado. Outra razão em favor da adoção de legal design é que a gente não está satisfeita com o formato tradicional do direito. Acá eu trago um extracto de informações de uma investigação acadêmica pioneira que diz respeito a legal design e seguros, a primeira, e isso se aplica não só a seguros, sino a todas as áreas, que os documentos são muito extensos, a parte jurídica se deve repensar, é muito difícil compreender a linguagem, nem os empregados das empresas entendem bem os contratos, a maioria dos usuários crê que documentos, produtos e serviços jurídicos necessitam ser melhorados, tanto respeito à linguagem, claridade, excesso de jargões, como alguns outros países chamam isso abogadesco, acá em Brasil chamamos juridiquês, a extensão, utilizar elementos visuais. Assim que o legal design, de hecho, é o futuro do direito que llega a nós. E o legal design tem que ver com desenho, tecnologia e lei. Quando falamos em desenho, estamos falando de comunicação. E para comunicar, me tenho que conhecer bem e compreender com quem hablo. E o direito, aunque parezca contraditório, é criativo. O direito nasceu como uma ideia radical, como uma ideia criativa para expressar-se. Assim que nós necessitamos resgatar este sentido e alejar-nos desta ideia de que o direito é um quadrado fijo e nunca se cambiará, porque já se está cambiando intensamente. E se eu for a conceituar-les o legal design, diria que é a combinação do desenho e do conhecimento jurídico com enfoque nas pessoas, com base no desenho centrado no ser humano, para traduzir o direito e fazê-lo mais acessível. Ou seja, revolucionar a compreensão respeito a que é o direito e sair, como também alguns autores dizem, do Lololand, desta terra e desta maneira de pensar e deste sistema que é desenhado por abogados, jueces e outros operadores jurídicos, para eles mesmos e começar a pensar e enfocar-se na gente, porque a gente não tem formação jurídica, e nós que temos formação jurídica, várias vezes temos dificuldades para compreender algo. Imaginem-se a gente na calle. Já houve comentário acá, eu já regresso a esta pergunta de Isabel. E também outra autora, Margaret Hagan, disse que é desenho combinar a tecnologia e lei, ou seja, ser coisas que as pessoas podem e desejam usar, aumentar a efetividade de suas ações e promover uma sociedade justa e igualitária, empoderando as pessoas. Perdão. E vou falar rapidamente da história. Em Stanford, em 1967, se criou um curso chamado ME310, que era a combinação de desenho e engenharia e tinha patrocínio da indústria. Em 1984, essa faculdade criou seu centro de investigação em desenho, conectado à engenharia. Em nos anos 90, na Europa, se difundiram as técnicas de visualização de informação. Que era isso? Os expertos não jurídicos
cuando veían mucho texto, empezaron a preguntarse, ¿no habrá ninguna manera mejor de comunicar todo este contenido que no un bloque gigante de texto? Y ahí la gente empezó a comprender y a experimentar, comunicar información compleja utilizando elementos visuales. En 2001, la expresión legal design fue utilizada públicamente por primera vez por la profesora de la Universidad de Zúrich en Suiza, Colette Brunswick. Se dice que es la mamá del legal design porque su tesis de PhD tenía este nombre y fue publicada en 2001. En 2005, la B-School, que es la Escuela de Diseño de Stanford, empieza a enseñar design thinking para innovar técnica y socialmente. En 2013 fue fundado el Laboratorio de Legal Design de Stanford y en 2016 ocurre este evento que les mencioné antes, llamado Legal Design Summit en Europa. Y que ahora voy a hablar un poquito de la historia del diseño, historia del derecho y dónde se encuentran, cómo llegamos hasta donde estamos. Pero antes voy a la pregunta. Isabel dijo, en esta línea podría comentar si las normas ISO introducen una forma novedosa de hacer derecho. Bueno, Isabel, no soy especialista en las normas ISO, pero lidio con ellas a veces, no a causa de derecho específicamente, sino a causa de otras indústrias, por ejemplo, salud, acá en Brasil y otras que tienen estas normas que tienen que ser observadas. También, por ejemplo, para la academia, cuando vamos a escribir textos académicos, también hay otras normas. Yo creo que las normas ISO ayudan a que as coisas estejam em um certo estándar e isso pode brindar claridade, porque quando certa informação chega, já se sabe que estará nesse formato. Pero o ponto é que garantizar que a informação esteja em um formato específico não garantiza que esta informação esteja escrita de maneira clara e de maneira sencilla. Assim que eu creio que as normas solamente não são suficientes para isso. Pero volviendo, hablando del, espero haber contestado, si hay más comentarios, subílos acá, por favor. Volviendo, el diseño tiene una manera de pensar distinta al derecho. Nosotros en el derecho tenemos una forma de análisis que se llama, un abordaje, perdón, que se llama analítico. Vamos desde un problema hasta una solución. Y el diseño tiene un abordaje muy distinto, porque va y regresa desde el problema a la solución varias veces hasta que llega al final. Y el diseño tiene un componente muy importante que hace falta en el derecho, que es investigación de los usuarios. Es oír a la gente para quienes los documentos, productos, soluciones son diseñados para poder conocer sus reales necesidades y dolores y ahí, desde ello, empezar a construir algo. Normalmente el abogado se juzga la crème de la crème, como decimos en francés, dueño de toda la solución, el derecho es la respuesta, no necesito más nada. Y el mundo ya no es así. Tanto en las empresas como para las personas naturales, la gente espera que el abogado personalice, que él brinde sus servicios de una manera atenta a las necesidades específicas de cada situación y de cada persona. Y vamos a hablar de dos de las principales metodologías de diseño, que se llaman Design Thinking y Diseño Centrado en el Ser Humano. Mi intención acá de nuevo no es agotar el tema, al final les voy a dejar referencias bibliográficas, también formaré parte de un curso respecto a eso en español, que también les dejaré la referencia, pero la intención de esta charla y de las otras dos es llamarles la atención y despertarles el interés en conocer más de eso. Así que solo hago esta aclaración porque vamos rápido por algunos temas. Design Thinking, como su nombre dice, es como piensan los diseñadores. Y este proceso fue hecho popular por la Universidad de Stanford y tiene 5 pasos. Empatía, definición, ideación, prototipaje y testeo. La empatía, de manera resumida, es ponerme en el lugar de la persona a la cual voy a desarrollar una solución. Así que yo voy a oírla, voy a hacer entrevistas, voy a enviarle cuestionarios, encuestas para recoger las informaciones y tener subsidios fuertes y suficientes para desempeñarme bien en desarrollar esto de que esta persona o esta compañía necesita. La definición es definir el problema que será atacado, entonces yo puedo
yo defino ese problema y en la parte de ideación, como el nombre dice, voy a crear ideas y hay varios métodos para eso. Uno de ellos, por ejemplo, es el brainstorming o la tempestad de ideas. Así que nosotros vamos creando y hablando de varias ideas y ahí vamos haciendo un filtro para llegar a las ideas que son ejecutables de hecho y estas ideas de hecho ejecutables van a constituir en el futuro un prototipo, que es una versión rápida, práctica y barata, una primera versión de la solución que ya puede ser testeada junto a los usuarios finales. Y ahí después del testeo llegaremos a la solución final que responderá, que contestará a la necesidad de esta persona o de esa compañía. El diseño centrado en el ser humano tiene mucha relación con eso, pero centrado en el ser humano hace claro que para cada etapa, para cada fase, para cada momento de desarrollo de esta solución, las necesidades de la gente serán consideradas. Agora hablando de onde o direito vino para chegar aqui. En los años 90 surgieron dos abordajes del derecho que se llaman derecho proactivo y derecho preventivo. El derecho proactivo es el derecho que piensa en el futuro, es aplicar el derecho antes de que las cosas salgan mal. Entonces yo uso la ley para crear valor, para fortalecer relaciones y gestionar el riesgo. Eso tiene eso marca una diferencia muy importante respecto al abordaje litigioso que normalmente el abogado adopta. Voy a los tribunales, voy a ingresar con una demanda judicial, no quiero resolver los problemas sino por los tribunales. Y no, el derecho proactivo viene a intentar solucionar todo sin que haya una demanda legal, sin que haya cualquier tipo de proceso, sea arbitraje, mediación y otros métodos de resolución de conflictos. El derecho preventivo se enfoca en los usuarios finales, tanto de lo que producen los abogados y expertos en derecho, documentos, soluciones, etcétera, y del sistema jurídico que se quiere diseñar para que la gente lo pueda comprender y utilizar completamente. Y esos dos enfoques unidos se llaman derecho proactivo y preventivo. Y ahí, de la combinación de esta manera diferente de pensar el derecho, del diseño que ganaba más importancia y también de la visualización de información, se llegó al legal design. Y el legal design tiene varias vertientes. La primera vertiente es el diseño de la información y hay también el diseño de productos, servicios, organizaciones y sistemas. El diseño de la información y esta vertiente, algunos la llaman visual law, pero no es algo pacífico. Hay doctrinadores a quienes les gusta este nombre, hay otros a quien no. Vamos a adoptarlo para efectos de estas charlas, solo para hacer esta aclaración. El diseño de la información tiene que ver con simplificar la información jurídica y para eso utilizar documentos, visualizaciones, explicaciones que funcionan mejor. El diseño de productos es diseñar herramientas que ayuden que la gente complete sus tareas con menos esfuerzo o de una manera mejor, tareas relacionadas con el derecho. El diseño de servicios tiene que ver con diseñar experiencias para quienes estén involucrados en procesos jurídicos. Y acá no me refiero solo a procesos legales, sino cualquier flujo de tareas que tenga relación con contenido jurídico. El diseño organizacional es diseñar prácticas que ayuden profesionales centrados en el usuario a trabajar mejor. Y el diseño de sistemas es repensar tanto el sistema jurídico, civil law, common law, que es el sistema nacional de tribunales, así por el estilo, y la propia profesión para que sirvan mejor a las personas. Y el legal design tiene ejes, y acá eso está basado también en la investigación académica. Les dejo 4, que son el diseño centrado en el ser humano, que comentamos, el visual law, que vamos a comentar hoy, el UX writing o escritura UX, que vamos a comentar en la próxima charla, y el lenguaje claro, que algunos llaman lenguaje sencillo, que vamos a comentar en la próxima charla. Pero de manera muy resumida, el UX writing o escritura UX es
el diseño y la elección de todo el contenido con el cual alguien que accede a un contenido web va a interactuar. Y el lenguaje claro, cuando un texto está en lenguaje claro, la gente podrá localizar la información, comprenderla y utilizarla de manera independiente. Y siendo sinceros respecto al contenido jurídico, eso es casi imposible. Y quizás ustedes se pregunten, pero la adopción de eso no va a hundir los abogados, no va a crear obstáculos. No, de ninguna manera. El punto es que el abogado estará reservado para trabajos más elaborados, para trabajos que de hecho necesiten su intervención y no para cosas más simples. Y el legal design tiene el potencial para transformación, formar de nuevo. Comunicar información de una manera más significativa, mejorar cuáles servicios son ofrecidos en la relación con clientes, generar nuevos productos y servicios desde ideas y crear e impulsar una cultura de innovación en las organizaciones. ¿Y por qué eso? Me gustaría que todos juntos ahorita regresáramos a nuestro pasado, cuando éramos niños. Si volvemos mentalmente a esta edad, vamos a acordarnos de que todos teníamos expresiones de creatividad. Algunos de les gustaba la guitarra, algunos bailaban, algunos jugaban al fútbol, al baloncesto y así por el estilo. Pero cuando las personas son chicas o chicos son niños, la creatividad es impulsada porque se ve de manera positiva como parte del aprendizaje. Pero cuando crecemos y nos volvemos profesionales, el ambiente jurídico tradicional y las empresas, el sistema, nos atrapan de manera que esta creatividad es limitada. Y es como si toda la creatividad que teníamos con nosotros estuviera encerrada y no se pudiera más liberar. Y el legal design viene justamente en contra de eso. Acá yo les dejo una información interesante de una organización que se llama Alternative Legal, que creó un gráfico que yo traduje al español que se llama Abogado en forma de T. ¿Y por qué en forma de T? T de tecnología. Son las habilidades más importantes del abogado en este siglo. Si ustedes pueden ver bien, van a ver que conocimiento y habilidades jurídicas están en el centro, pero son la base. No son un plus, son la base. Así que hay varias otras competencias y varios conocimientos que son necesarios, como design thinking, gestión de proyectos, liderazgo, gestión de riesgos, tecnología y datos, y así por el estilo. Y así que nosotros, abogados, y no sé si acaso solo hablamos entre abogados, pero también jueces, profesores, funcionarios de tribunales, aquellos que trabajan en el gobierno, todos los que desarrollen cualquier tarea relacionada con el derecho, y especialmente también los estudiantes, porque ustedes estudiantes son el futuro de Latinoamérica, del mundo, y mi esperanza está en ustedes. Nosotros tenemos que tener muy claro que el derecho no es más suficiente solo. Necesitamos combinar el derecho a otros conocimientos para hacerlo de nuevo relevante para la gente. Y hablando de las personas, ahora vamos a hablar de cómo la gente se relaciona con la información jurídica y qué locura es la manera tradicional de hacerlo. Las personas, hablando de este ciclo, ¿cómo funciona? Yo, Anthony, usuario, yo voy a identificar la norma jurídica, comprender su sentido, entenderla en mi contexto, definir si me ayuda o perjudica y ahí decido cómo comportarme para beneficiar. Voy a dar un ejemplo claro. Yo, Anthony, vivo en Brasil. Acá tenemos una ley penal que dice que no puedo matar a la gente porque si mate a alguien voy a la cárcel, ya, varios años. Yo leo la ley, nuestro Código Penal, voy a identificar y decir, esta ley habla de crímenes. Ok. El segundo step es, voy a comprender el sentido de las normas. Acá hay un artículo X del Código Penal que habla de homicidio, que es matar a alguien. Ok. Voy a entender las normas en mi contexto. Entonces, si el Código Penal en ese artículo dice que matar a alguien es un crimen, si yo mate a alguien, yo sufriré. Esta lei se aplica a mim porque se aplica a cidadãos brasileiros e eu sou brasileiro. O quarto passo, ok.
Esta ley habla de crímenes, es el Código Penal. Una de sus partes dice de matar a alguien, dice que quienes maten a alguien en Brasil estarán sujetos a una sanción determinada, que es estar encarcelado por 20 a 30 años, qué sé yo. Así es que si yo mate a alguien en Brasil, yo voy a la cárcel por 20 a 30 años. Y el último step es decidir cómo comportarse delante de eso. Como hay una ley en Brasil que pune el crimen de homicidio con el encarcelamiento por 20 a 30 años, yo no quiero sufrir la sanción, por lo tanto no mataré a nadie. Pero el punto es que para que la gente camine por esta ruta, la información tiene que estar clara. Y el punto es que la información jurídica casi nunca es clara. La información jurídica es confusa, llena de abogadesco, las palabras son difíciles, la disposición de la información, y vamos a hablar un poquito más de eso en la próxima charla, pero la disposición de la información es muy terrible, así que la gente no suele localizar lo que es importante, es todo muy mal hecho. Así que como nosotros produciendo un contenido que es mal hecho, esperamos que la gente se va a comportar bien. No es lógico, porque yo no estoy brindando información clara a esas personas. Ahorita vamos a hablar de Visual Law. Visual Law es más que colores y formas, es transformar la información jurídica compleja en un contenido accesible. Acuérdense de que Visual Law es un otro nombre que se brinda al diseño de información. Es el uso de elementos visuales para comunicar información jurídica. Acá a la izquierda ustedes ven un texto tradicional, a la derecha ven un texto rediseñado. Yo colaboré para este proyecto y la compañía se puso muy feliz con el resultado, el engajamiento de las personas, la comprensión de la información y así por el estilo. Acá yo les traje un otro ejemplo del área de seguros. Hay una empresa de previsión complementaria, sería como una jubilación privada, cada país la llama de alguna manera, es la jubilación que no es la gubernamental, la jubilación a la cual la gente paga mensualmente, que es privada. Y acá vi una carta que comunicaba la decisión de la empresa de pagar o no una indemnización, o sea, de pagar o no pensión y por qué se pagaría o no a causa de la muerte de un ser querido. Y antes era una carta fría, compleja. Después, con el rediseño, la decisión de la compañía ya estaba aquí clara, recibirás o no la pensión. Acá ya estaba destacado cuál sería el valor recibido y desde cuándo. Acá de manera clara también estaba informado qué la persona necesitaría hacer para recibir este valor. Este documento es más amigable, más fácil de entender y tiene un tono de voz que es más claro y más amigable también. Y la propia empresa acá está destacada como alguien, si yo puedo decir de esta manera, que se preocupa con las personas. Entonces salimos de esa perspectiva de empresa, gente, para acordarnos de que siempre es gente en las compañías, es gente en el gobierno, es gente nosotros, operadores jurídicos, estudiantes y las personas naturales que no son expertas en derecho. Y acá también hay informaciones de qué puede hacer la persona si no concorde con la decisión y también hay informaciones respecto a si la persona quiera algún auxilio respecto a eso. Miren qué completa esta diferencia respecto al primer formato y al segundo formato. El Visual Law, prometo que no voy a avanzar a más del tiempo que me ha sido asignado, pero el Visual Law es una manera más fluida de comunicar información. Así que los asuntos complejos se traducen en algo fácil de entender y la información utiliza elementos visuales para comunicar grandes cantidades de información, no bloques gigantes de texto. Este material también estará para ustedes. Yo voy a compartir con el profesor Bruno para que puedan ver con más calma.
Y acá en Brasil nosotros ya tenemos varios normativos respecto a eso, tanto nacionales como de tribunales estaduales, del órgano que cuida el registro de compañías y de empresas y así por el estilo. Un ejemplo que les quiero brindar, que quizás les suene raro, pero ya existe, es representar contratos con cómics. Y eso no fue de Brasil, sino en África del Sur y en Australia, pioneros como Camila Anderson y Robert Roy crearon esos contratos, llevaron al judiciario a preguntar sobre su validez, y fue confirmada. Y eso fue revolucionario. En un caso, por ejemplo, los productores de naranja que no sabían leer ni escribir necesitaban comprender cómo desarrollar su trabajo, cuál sería su sueldo, los plazos, cantidad de naranjas, así por el estilo. Con un contrato en cómics todo se solucionó. E acá hay un rediseño de una especificación de póliza de seguro de vida con cobertura para COVID-19. Así que utilizando de storytelling, o sea, narrando esta historia, la gente se identifica, se acuerda de manera más sencilla, porque las imágenes el cerebro guarda más fácil que un texto, su pregnancia, creo que hay este término también en español, es más fuerte, y la gente comprende la información mejor. Y podemos hablar también de un Legal Customer Experience. ¿Qué sería esto? Es un Customer Experience, la experiencia del cliente, pero aplicada a legales. ¿Y con qué tiene que ver? Aprender de organizaciones exponenciales, la forma flexible como desarrollan sus actividades. Aprender de la gente. Nosotros solo podemos desarrollar bien nuestras funciones si nos gusta servir. Es imposible servir bien si no me gusta servir. Y necesitamos desarrollar adentro de nosotros este espíritu de servicio. E incluso una de las lenguajes del amor es justamente son los hechos, los actos de servicio. Yo sé que estamos hablando de diseño, no de amor, pero la compasión tiene que ver con eso, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y respecto a los procesos, cuidar a los clientes que ya están con nosotros, brindar ventajas a los que son fieles, descubrir qué hace con que esos clientes vuelvan y personalizar la atención a ellos y también contratar personas especializadas. Todo eso está en un mismo paquete. Y ¿de quién es la culpa si nadie comprende los documentos? Pregunta vital. La culpa siempre es del diseño. La culpa no es de quien lee los documentos. La gente se burla de los documentos jurídicos porque no estudió derecho. No, la culpa es nuestra. Los culpables somos nosotros. No estamos diseñando bien ni los documentos ni la información. Acuérdense de esto. Les traje una frase de Don Norman, que es el papá del UX. Es conocido así, que dice que el diseño es comunicarse y solo me comunico si conozco bien con quién estoy hablando. Y si no hay comprensión del contenido, acuérdense, esto no es de derecho, sino de otras áreas, pero si no hay comprensión del contenido, yo no puedo considerar que hubo comunicación. Solo hay comunicación si las dos partes se comprenden bien. Así que el Legal Design posiciona a los abogados como deal makers y business partners, o sea, como las personas que van a permitir que los negocios sean desarrollados y como personas que están para ayudar los negocios, porque normalmente la perspectiva, la mirada que la gente tiene de los abogados es, ay no, ahí vienen los que dicen no, 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 prohibición, prohibición, prohibición. Y nosotros tenemos que actuar de una manera más creativa, no decir, ay, la ley dice que no. Ok, la ley dice que no, pero vamos a construir un argumento para presentar al órgano regulatorio, fiscalizador, para intentar una autorización. Vamos a basarnos en ejemplos del exterior, del extranjero, perdón, y así por el estilo. Y el Visual Law, y voy en la tercera charla a mostrarles ejemplos de cada uno de estos que estoy compartiendo, se aplica mucha cosa. Litigios, deals de M&A, que son estas operaciones de compra y venta de empresas, ajustamiento de siniestros, pagos de indemnizaciones, acá hablando de seguros, pólizas y políticas, procesos de tareas, estrategias de negocios, atención al cliente, así por el estilo. ¿Por qué?
Para los litigios va a permitir que la argumentación sea clara y va a permitir encontrar case law, no sé si ustedes llaman precedentes en Perú, pero va a permitir encontrar jurisprudencia, juzgados que sean adecuados a esta situación. En los días de M&A va a permitir que se escriban acuerdos de sencilla ejecución y que sean claros. En el ajustamiento de siniestros va a ayudar a que el proceso se desarrolle de una manera simple, rápida, efectiva. Para pólizas y políticas va a permitir que esos documentos, que la gente les adhiera de manera más sencilla y que la gente de hecho los lea, los comprenda y los aplique. Para procesos y tareas va a ser con que los procesos sean más simples y las tareas sean ejecutadas de manera más inteligente. Para estrategias de negocios va a ayudar que la empresa o la compañía de hecho alcance sus retos con la ayuda del derecho y no con el derecho como un impedimento. Y respecto a la atención al cliente, el cliente va a contactar la compañía con dudas más inteligentes, porque la principal información le será brindada de manera clara, de manera más significativa y la relación con el cliente también mejora. Acá, perdón. Ai, já estamos llegando al final. Acá yo les hablo del retorno de inversión en Legalizar, que quizás algunos de ustedes estén, ok, estamos hablando de esta teoría, todavía no me contaste de casos prácticos, no sé si se usa en el mundo, mencionaste uno y otro, pero las empresas cuando aplican algo nuevo quieren saber cuánto cuesta, por qué voy a hacer inversión en eso. Y basado en la investigación académica que hice, leí algunos ejemplos de Key Performance Indicators o indicadores clave de performance que muestran el retorno de inversión, traduciendo por qué una compañía, el judiciario, el gobierno, nosotros, así por el estilo, debemos hacer inversiones en Legalizar, o sea, contratar abogados que lo conocen, diseñadores, invertir en eso. La satisfacción de los clientes crece, la búsqueda de atención al consumidor disminuye, la cantidad de litigios judiciales, administrativos, arbitraje, mediaciones y por el estilo también baja. El market share crece porque las personas más satisfechas... Hay un punto que el principal acto de marketing no es relacionado con contratar la gente famosa en la tele. Tiene que ver con clientes satisfechos que hablan de algo de una empresa a otras personas. Y eso ocurre. Los gastos con comunicación, administrativos y departamentales disminuyen porque no se necesita tanto papel A4, se pueden utilizar medios digitales, los departamentos de las compañías se pueden gestionar de una manera más inteligente, por ejemplo, no tantas personas para atención al cliente, y los gastos administrativos también, menor emisión de gas carbónico, así por el estilo. Se reduce el churn, que es esta fricción natural que ocurre a lo largo de una relación comercial entre el cliente y la compañía que le atiende. Aumenta la tasa de renovación de contratos, porque quien está feliz no va a buscar otro proveedor de servicios. La adherencia de los clientes también crece y su fidelización. Hay más facilidad en varios procesos. Aquí les traje como ejemplo el ajustamiento de siniestros, hablando de seguros y de servicios financieros. Hay una mayor eficiencia en la interacción entre distintos equipos y un impacto social importante. Y les cuento dos anécdotas para cerrar. El primer punto, acá en Brasil, una aseguradora española desarrolló un gran proyecto de rediseño y logró buenos resultados, pero una de las partes fue hacer encuesta en la casa de las personas. Y ahí han enviado investigadores y les abrió la puerta una señora, una viejita, y le preguntaron, señora, les enviaron la póliza de seguro, ¿verdad? Y le dijo, no. Y ahí le mostraron el documento. Y cuando ella lo vio, les dijo, no, esto no es la póliza. Esto son las palabras que la aseguradora va a utilizar para negarme el pago de la indemnización cuando la necesite. Así que veamos cuál es la percepción de la gente respecto a nosotros, contratos y el derecho propiamente. Y otra cosa,
no una anécdota, pero algo bueno. ¿Por qué se llega mejores resultados con el legal design? Porque en varias compañías lo que a veces sucede es que legales cree el suyo y ya, y no es así. Para desarrollar algo, por ejemplo, una póliza de seguro, ¿qué yo voy a hacer? Voy a tener el equipo de ventas, de tecnología de información, de atención al cliente, de productos, de marketing, de legales, y así por el estilo, todos juntos en una misma mesa, pensando y diseñando el producto desde cero. Así que el producto final al cual se llegará contempla e incluye las necesidades de todos estos sectores internos y también, por haber una investigación de usuario, las necesidades de la gente. Así que el producto, la solución a la cual se llega es mucho mejor que la que es obtenida por medio de un abordaje tradicional. Y así que veo yo veo un comentario de Aleguael, de Cassandra. Así que el legal design puede marcar una diferencia positiva. ¿Por qué? Ventaja competitiva para empresas, por ejemplo, startups que están llegando, pueden tener un market share más grande, atraen más gente y la retienen por más tiempo, perdón. Las empresas que utilizan el legal design, por consiguiente, van a conocer mejor sus clientes y atender mejor a sus necesidades. Eso también va a permitir crear productos que sean seamless, que sean integrados a soluciones tecnológicas. Seamless, diciéndolo de manera clara en español, son aquellos servicios y soluciones que nosotros utilizamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, a las super apps, que son marketplaces donde no solo compras el producto principal, sino puedes comprar un seguro, obtener un préstamo, y lo haces sin fricción, sin interrupciones, lo haces de manera seamless. Y eso se puede integrar a soluciones tecnológicas como inteligencia artificial y blockchain. También es posible anticipar tendencias futuras y hacer predicción, nuevos productos, pandemias, metaverso, NFTs y participar de manera inteligente en escenarios novedosos. Yo sé que esto no se aplica a todo LATAM, pero en Brasil, por ejemplo, estamos viviendo de manera muy intensa el Open Finance, porque el gobierno está abierto a eso y es una tendencia mundial. También hay el punto de que las autoridades de supervisión tienden a tener una visión favorable de las empresas que utilizan legal design y visual law. ¿Por qué? Porque esto inclusive se puede utilizar como una tesis de defensa en procesos administrativos o judiciales. Es decir, autoridad fiscal de supervisión, me impusiste una multa millonaria, pero yo estaba actuando en el mejor interés de mis clientes. Fíjate que pasé por un proceso de diseño, les entregué un documento extremadamente claro, sin líos, lo mejor posible. Y también permite la materialización, de la agenda ESG o ASG, creo que en español, ambiental, social y de gobernanza, porque tiene un impacto social importante, ambiental, porque privilegia el digital en cambio del físico, y de gobernanza, porque las prácticas se quedan las más adecuadas posibles mediante la adopción del legal design. Así que yo les voy a dejar esta bibliografía sugerida. Ese es el primer libro de legal design en español por Thomson Aranzadi. Yo colaboré con un artículo respecto a seguros, pero tiene pioneros de Europa y también de Latinoamérica en el tema. Les recomiendo fuertemente. A ese libro que se llama Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain de Springer, está disponible en Europa. Creo que lo pueden comprar en línea en Amazon. Hay ese que habla del lenguaje claro, que se llama Levantando el Viento del Abogadesco, si yo fuera a decirlo en español. Son artículos respecto al lenguaje claro. Y hay este, yo no lo encontré en español, por eso no puse acá, que se llama Strategic Writing for UX. Yo creo que solo hay en inglés y en portugués, pero es el principal libro respecto a escritura UX, que hablaremos más tarde. Acá les dejé la bibliografía. Bueno, está mi contacto, pero vamos ahora al comentario del chat y tenemos 10 a 15 minutos para dudas. Voy a volver acá. Cassandra dice, muchas pólizas no quieren ser claras porque no les conviene. Sí, Cassandra, es verdad. No solo pólizas, sino contratos y varios documentos jurídicos. Pero el punto es, nosotros
necessitamos sair disso que se chama dark pattern, que é quando está dibujado para que não se compreenda, e chegar a um formato onde a gente tem poder de sua informação, de seus dados, de sua condição jurídica. E há várias leyes en el mundo, hay la Ley General de Protección de Datos en Brasil, sé que hay en Argentina también, hay la Ley de Protección de datos en Europa, hay, por ejemplo, California y Estados Unidos que tiene su propia legislación, así que los legisladores se están moviendo. Pode retroceder para ver a bibliografia, claro. Pero Isabel, esta apresentação eu se les enviarei. O professor Bruno vai enviar-les. Assim que não se preocupem em anotar nada, porque vocês vão receber toda a apresentação. Eu sei que muitos speakers internacionais não deixam a apresentação, mas eu vou deixar a apresentação para vocês. Pero eso es clave, que nosotros marquemos esta diferencia de hacer las cosas más claras, porque eso resulta en ventajas. Bom, voy a volver a biografía. Isabel pidió está acá, pero van a recibirlo. Gustavo, buenas tardes. ¿Cuál debe ser mi base para poder aplicar de la mejor manera desde cero y legalizar? Gustavo, te digo, primer punto, estudiar. Los teóricos de legal design van a decir que en legal design es siempre la colaboración de un abogado y de un diseñador. Pero yo creo que un abogado que tiene conocimientos de diseño ya puede crear algo que se puede llamar legal design. La base del derecho nosotros tenemos, pero falta la base de diseño. Hay cursos que enseñan, por ejemplo, softwares, vamos a hablar también de eso en una de las próximas charlas, softwares como el paquete de Adobe, Figma, pero un simple archivo en PowerPoint y en Word ya puede tener la aplicación de legal design. Un texto que esté dispuesto con un lenguaje claro, que no esté en bloques grandes, sino que deje el espacio entre los párrafos para que la gente pueda comprender la información, así que no es tan difícil. Aparte, además de esta parte de softwares, lenguaje sencillo, hay que estudiar y practicar también, que es algo, no se nos enseña en la facultad de Derecho o de Abogacía, como le llaman en algunos lugares como Argentina. También, escritura UX, se tiene que estudiar también. Entonces, todo lo que hablé de escritura UX, lenguaje claro y diseño se tiene que estudiar adicionalmente al derecho. Y la parte de legal design y visual law, les dejé las sugerencias de libros. Acá ustedes encuentran en la diapositiva de bibliografía algunos otros autores que hablan de eso. Margaret Hagan tiene un libro llamado Law by Design, es uno de los principales en el mundo, está en inglés y gratis en la web, les recomiendo fuertemente. Libro de Design Thinking de Tim Brown, o sea, hay que estudiar la parte práctica y también estudiar la parte teórica de esos conocimientos y también practicarla. Y hay cursos, que enseñan eso de una manera más práctica. Pero al final, ¿qué pasa? Ustedes, sea trabajando en el gobierno, tribunales, estudios de abogados, facultad o autónomos, tienen que empezar a hacer proyectos con legal design. Eso hay un dicho en inglés que dice practice makes perfect. Así que van a aprender, cuanto más lo hagan, mejor aprenderán. Pero es eso, conocimientos académicos y otros workshops y cursos para ayudar en la práctica. Yo voy a brindar un en español con un colega que será muy bueno de legal design, después yo dejaré la referencia. Pero bueno, yo hablaba de Gustavo. Yo estoy en los comentarios, guarden que llegaré ahí, es que hay varios. Isabel, ¿es posible que haya una corriente que se oponga por alguna necesidad de formalidad? Bueno, Isabel, legal design es algo novedoso. Yo acompaño muchos artículos respecto al tema. Yo no he visto hasta ahora ningún doctrinador importante oponiéndose al legal design. Todos los doctrinadores importantes, miento, hay uno en Brasil, un solo, pero es muy retrógrado, un señor muy antiguo que hizo un artículo en un portal jurídico diciendo que no había necesidad de legal design, de diagramar, como se dice en portugués, las peticiones, pero es una corriente muy minoritaria. Es la única persona que dice eso y fue rebatido, fue como contestado por mucha gente y se cayó.
outro ponto que he visto é qual é a possibilidade de utilizá-lo. Há um grupo de investigação em Brasil, publicou um livro que se chama Visual Law, por la editorial Thomson Reuters, e uma das conclusões a que chegaram é que Visual Law não pode ser nem muito nem pouco, há que adoptar um equilíbrio. Assim que não é, há gente que diz, eu hice Visual Law, puse todo com colores e miles de imagens. Não é isso, é pensado. Então, por exemplo, a los jueces acá em Brasil não les gusta muito o código QR porque têm a necessidade de abrir outra aplicação. E também por outra coisa, porque o enlace relacionado com o código QR pode expirar. E aí, a informação em la qual o juez se basou para dictar uma sentença, por exemplo, uma decisão, já não está disponível. E isso lhe generaria uma inseguridade. Assim que não vejo gente que se oponga, sino gente que propõe maneiras de regulá-los. Ahorita se está discutindo a melhor maneira de fazê-lo. Cassandra, em las normas existem vazios legais. Como se poderia interpretar em um desenho? Bueno, la intención del uso del diseño, es hacerlo claro. Entonces, la mejor manera sería poner el diseño con lo que está, con el contenido respecto al cual no hay dudas. ¿Vale? No sé si me hice claro acá. Andrea, aunque sea conveniente que la ley sea redactada de una manera clara, pero eso en la actualidad no es suficiente, ya que la sociedad, como está pegada a las redes y las imágenes, es mejor aplicar lo que explicó Legal Design. Sí, redactar los textos de manera clara ya es un empiezo, es lo que dije hace poquito tiempo. Ustedes ya pueden hacer legal design, pueden hacer una petición, un documento que esté con lenguaje sencillo, que esté bien organizada la información, ya es legal design. Pero el uso de elementos visuales, cuando necesario, si bien aplicado, ayuda a mejorar la comprensión. Les voy a dejar una, Cassandra dijo, hay normas no sencillas. Les voy a comentar algo y después voy a Wilmer y a Joel. Para la experiencia práctica, por ejemplo, acá en Brasil, yo estuve en un par de situaciones. Hubo una vez donde yo fui a una sesión de juzgados, no sé si se dice en Perú, pero una sesión de juzgamiento, donde los jueces del tribunal estaban unidos para decidir respecto a una demanda. E aí, nós apresentamos um diagrama, um gráfico, com uma linha do tempo, mostrando o que passou com a empresa, os argumentos em defesa da empresa, por que, perdão, porque a sentença deveria dictar-se em favor da empresa, qual seria o impacto econômico se a decisão não lhe fosse favorável, quais eram os normativos que basavam essa argumentação e assim por el estilo. E, neste caso, os jueces lo receberam re bem, como diria na Argentina, muito bem. Estiveram encantados, se terminou a sessão de juzgamento, nos chamaram e disseram, me gostaria felicitar-les, abogados, porque este gráfico estuvo muito claro, me facilitou muito a compreensão deste tema de seguro, que é específico, que nós estudamos, mas estuvo muito bem, muitas graças. Pero hubo outra ocasião, onde nós enviamos um documento que em Brasil chamamos memorial, que é como se quando o tribunal vai juzgar, vai dictar um fallo, nós hacemos como um resumen do processo a entregar a cada um dos jueces, acá chamamos memorial. E entregamos a uma jueza a versão tradicional e a versão rediseñada. E a jueza nos dijo, ¿qué pasa? Los abogados se creen que yo no leo el proceso. ¿Por qué me dieron este dibujo? Y nosotros dijimos, no, señora jueza, acá está la versión tradicional. Así que en la vida práctica hay que medir, hay que sentir cómo se siente un juez, una cámara, una instancia de juzgamento específica, un tribunal, así, un colegio, así por el estilo específico. Wilmer, perdão se pronuncio mal, isso seria Brasil. ¿É possível escapar-se al legal design? Lo pregunto más como un acto de necessidade prospectiva para melhorar a atenção aos usuários das instituições públicas.
Gracias por la pregunta, Wilmer, muy interesante, Wilmer. Yo creo que por ahorita todavía se puede, pero no se podrá en el futuro. Vamos a hablar más de lenguaje sencillo, pero hay una movimentación muy grande, no solo acá, pero en todo Latam. Por ejemplo, Argentina tiene en su portal gubernamental una sección dedicada al lenguaje sencillo, tiene legislación hablando de que los órganos deben aplicarla. Acá en Brasil esto también sucede, voy a ver también si hay en Perú, así que yo creo que para el futuro no se podrá escapar, porque esto será el estándar nuevo. Y cuanto más temprano los órganos los apliquen, mejor. Mejor para los órganos por una cuestión de economía y satisfacción de la gente interna, de los funcionarios y también de las personas que son atendidas por el poder público. Joel. Buenas tardes. ¿Hay diferencia en el marco de trabajo del design thinking con el legal design o solo es el enfoque legal que se le da? Gracias por la pregunta, Joel. Hay algunos doctrinadores que van a decir que el legal design nació desde el design thinking. Yo no creo así, yo creo que el legal design tiene que ver con el diseño puro, porque el design thinking es solo una de las metodologías de diseño. Hay el design thinking, hay el diseño centrado en el usuario, hay una que se llama innovation by design, que no va a hablar de actos específicos, sino de estados de pensamiento del diseñador mientras desarrolla una solución. Así que yo que contestaría así. Cassandra. ¿Se debe estudiar entonces diseño o hay curso que acredite legal design? Gracias por la pregunta. Hay curso que acredite legal design, Cassandra. Esos cursos, yo creo que la mayoría está en inglés, en portugués, es que así. Depende mucho del desarrollo del tema en cada país. En Brasil, como mucha gente habla, muchos cursos. Incluso yo logré que yo coordiné un curso de seguros donde dicté la primera clase de legal design de seguros en el mundo. Y yo logré que aunque parte estuviera en inglés, yo hice los subtítulos en portugués para que la gente pudiera comprender. Y yo creo que en español yo veo algunas cosas, pero creo que en español está un poco más despacio. En inglés veo muchas cosas a causa de Europa. Yo dije antes, y perdón, no quiero hacer, y perdón también, profesor Bruno, es hacer publicidad mía, sino ayudar, pero yo voy a brindar junto a un colega experto en diseño en un futuro próximo una masterclass de legal design que tiene un enfoque muy práctico, así que después les voy a dejar la información y la intención es brindar también una masterclass de un carácter más avanzado en el futuro. Pero es una cuestión, Cassandra, de que, ¿cómo puedo ponerlo? Nosotros estamos viviendo eso mientras se desarrolla. Es este tiempo. No es como, derecho comercial. Ya está la ley puesta, los tribunales han dictado fallos. No, estamos viviendo así que todo se desarrolla ahora. Isabel, en Brasil, ¿hay alguna norma que admite o formaliza los documentos con legal design? Sí, yo pasé esto hace un ratito. Acá en este diapositivo, ustedes van a recibir este material. Yo dejé normativos en Brasil que admiten o incentivan el uso de legal design o visual law. Lo voy a comentar rápidamente. Esta resolución es del Consejo Nacional de Justicia, que es nuestro órgano judicial máximo. No es un tribunal, sino es un órgano que supervisa, que fiscaliza los tribunales. Y esa resolución dice que siempre que posible, los recursos de visual law se deben utilizar para hacer la información más clara y el lenguaje más accesible. Hay también tribunales acá del estado de Maranhão, Espírito Santo y de Bahía y del Distrito Federal. No sé si hay un Distrito Federal en Perú, pero en Brasil hay, Argentina también. Esos tribunales, como es que cada lugar se llama de una manera, ¿verdad? Acá es estado, Argentina en provincia, hay lugares donde se llama departamento, pero bueno, cada una de esos territorios tiene su tribunal local y esos tribunales locales han dictado normas respecto a eso. Y acá yo también les dejé
El DREI, que es el órgano, uno de los órganos es el órgano acá en Brasil que dicta cuáles las normas referentes a la abertura, la cierre de compañías, la indicación de administradores, así por el estilo. Yo sé que en otros países quizás se llame junta comercial, yo creo, no sé cómo se llama en Perú, pero este órgano también dictó una norma aceptando, y eso fue muy novedoso, elementos gráficos e técnicas de visual nos seus documentos. Joel, desculpem quienes o contacto para poder receber os materiais. Eu vou enviar esta apresentação para o professor Bruno. Assim que eu vou enviar pronto, se não hoje, no máximo na próxima semana. Aí vocês, por favor, se contactem com o professor Bruno e lo receberão. Ele já derrou acá um enlace para receber os materiais. Ok. Bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes o alguna tiene alguna pregunta más. Es que creo que ya exploté el tiempo que me fue asignado y gracias por las preguntas y comentarios, fue súper interesante. Pero si ustedes no tengan más preguntas, voy a agradecer, cerrar y devolver al profesor Bruno. A mí me queda profesor Anthony Novaes, sin dejar de destacar una valiosa conferencia, que es una de 3, recuerden todos los que están participando, es la primera de 3 que va a ser muy interesante escuchar, el 16 de septiembre del 23. A mí me queda la pregunta, por ejemplo, en el Visual Law, sobre todo lo vi una incorporación, no sé si ahí surge, pero vi en Nueva York que en los trenes, ¿no?, hacían una propaganda para que los que vienen de otro país entiendan las normas independientemente que conozcan el idioma o no. Me parecía muy valioso, muy valioso. Ahora, hay una idea que surge en las relaciones de consumo, sobre todo, que es la de asimetría informativa. No sé si este término les suena. Sí, asimetría informativa, correcto. Entonces, a partir del Visual Law, me ponía a pensar si es que los términos y condiciones tienen que apretarse un poquito más, porque creo que ese es el principal problema que ha existido, y le comento brevemente. Aquí en Perú, luego de celebrado relación de consumo, venía un problema porque decía, no, pero yo no sabía de esa condición que si pasaba, sí, pero usted firmó. Entonces, ¿cómo evolucionó en el ámbito del consumidor que ahora se pone una hoja de resumen sobre lo más destacado? Entonces, en el Visual Law, ¿usted cree que sería mejor para seguir reduciendo la asimetría que se dice que es un ideal? ¿O seguirían existiendo estos problemas de yo no entendí eso, yo no sabía que estaba excluido lo otro? O sea, era una idea nada más. No, tranquilo. Me gustó tu comentario tanto que lo anoté para escribir un artículo al respecto, porque el tema me suena bien. Bueno, lo que pasa, voy a hacer algunas consideraciones de manera rápida. Acá en Brasil y en Latinoamérica, casi todas, si no todas las legislaciones que tratan de consumo dicen en común que la información tiene que estar clara y que la información tiene que ser objetiva. Si tú lees cualquier ley de consumo de la TAM, va a decir algo en estos términos. El punto es, la ley existir no es suficiente para que se cumpla. Las empresas siguen burlándose de eso y por favor no me acusen de ser anti-empresa. Estoy muy en favor de la libertad económica, pero con responsabilidad. Lo que pasa es, falta garantizar que la ley se cumpla. Y hay gente que dice, no hay que imponer sanciones. Yo no sé si salir imponiendo sanciones es el camino. Yo creo que acciones educativas ayudan más en un primer momento y si el error prosigue, sanciona. Por órganos de defensa del consumidor, por ejemplo. Hay un otro aspecto que tiene relación con la neurociencia y los contratos. Nosotros tenemos 2 sistemas. Daniel Kahneman habla de eso. Yo les voy a dejar de sugerencia para la otra charla, pero ya les dejo ahora un libro que se llama Yo creo que es pensar rápido, pensar despacio, la versión en español. Es de un autor llamado Daniel Kahneman.
Y él habla que nosotros tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1, por lo que me acuerdo, es un sistema más automático, impulsivo, que no piensa. Y es el sistema responsable por la mayoría de nuestras decisiones. El sistema 2 es el sistema racional, que piensa y que es responsable y que tiene relación con una minoría de nuestras decisiones. Así que algunos problemas. Uno, la información no es redactada o dispuesta de manera clara en los documentos, incluyendo contratos, leyes de consumo y así por el estilo. Dos, nosotros decidimos de manera impulsiva y no decidimos de manera racional. Y un tercer problema, la gente no lee documentos. Yo les voy a traer esta información en una de las próximas charlas, pero el punto es que la gente de una página web suele leer de 20 a 30% de la información. O sea, si esto fuera un pastel y si yo tuviera 10 piezas, yo tomaría 7 piezas y las sugaría en el cubo de basura y me comería 2 o 3. Entonces, el cuerpo humano, el sistema decide de manera irracional, la información no es clara y la gente no lee. Son 3 desafíos para transponer, para vencer, para superar. Por eso yo creo que sí, el Visual Law ayuda muchísimo a combatir la asimetría informacional, pero no es la única herramienta. Por ejemplo, certificarse, enviar, como por ejemplo, si la empresa envía un correo electrónico con el contrato, eso es muy sencillo. Hay una opción de confirmación de recepción y de lectura. Y yo junto eso a la demanda legal para decir, la empresa envió este día, este horario, y el usuario confirmó que recibió el correo y que leyó el documento. Otra cosa que se utiliza en páginas web. Antes de acceder a cierto contenido, la página demanda que leas los términos y condiciones y te hace hacer un scroll down, o sea, pasas por todo el contenido de la política y ahí puedes hacer el tick, el OK de leído. Es una manera también de teóricamente garantizar que la gente lea. Pero no es solo eso, es una combinación, porque la evidencia de que la gente ha leído el documento no garantiza que lo comprendió. Así que yo creo que es una junción, es cuidar que la gente reciba la información completa, que la visualice, pero también escribir y hacer de una manera atractiva para que la gente efectivamente lea, comprenda y aplique de manera correcta. No sé si hace sentido. Perfectamente, profesor Antonino Báez, muchísimas gracias por tan valioso tiempo, por todas las respuestas que ha tenido a bien responder en el chat. Recordar que esta es la primera sesión de 3 que va a dictar el profesor Antonino Báez. La siguiente va a ser el 16 de septiembre a la misma hora. De acuerdo, ya estaremos enviando el enlace correspondiente. Sin antes, si me permite compartir, profesor, por favor, brevemente, sin antes, a ver un segundito, si me permite compartir, ¿puedo compartir pantalla, por favor? A ver, para cómo. Voy a parar de compartir pantalla. Sí, Listo. sin antes, brevemente nada más, para no quitarle más de su valioso tiempo. A ver, no sé si se está compartiendo, me parece que todavía no. A ver, ahí me parece que ya. Ahora sí. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Muy bien. La Universidad Tecnológica del Perú le otorga la presente constancia al doctor Antonino Báez por su destacada participación como ponente en el webinar denominado Legal Design. Hemos incorporado parte 1 para que todos sigan atentos la próxima semana y también el 23 de diciembre. Es organizado por la carrera de Derecho el 9 de septiembre de 2022 a las 5 de la tarde. Firma el coordinador senior Pedro Calvayo. Profesor Antonino Báez, palabras finales, por favor, si lo tuviera bien. Bueno, agradezco de nuevo a la Universidad Tecnológica de Perú, al profesor Bruno, a ustedes que tuvieron la paciencia, la amabilidad de seguirme acompañando hasta el final de la charla. Sé que es el fin de día, estamos todos como enfadados, pero gracias por su tiempo y atención. Y yo espero no solo que ustedes puedan retornar para las charlas subsecuentes,
sino también que ustedes puedan progresar en mergullar más fondo. A veces tengo esta percepción, no hablo de ustedes en Perú, hablo de manera general, de nuestra generación, nos hace falta mergullar más fondo. Solo vamos a marcar diferencias si nos ponemos a estudiar de manera profundizada. Entonces, yo voy a dejar bibliografía, voy a dejar sugerencias de lectura, voy a dejar nombres de autores que ustedes puedan aferrarse a eso y utilizarlo de la manera más amplia posible en todo tiempo, porque Legal Design es de gente para gente, tiene todo que ver con colaboración. No es una competencia, no es como si estuviéramos en una carrera y alguien va a llegar en primer, en segundo, en tercer lugar. Tiene que ver con nosotros juntos cambiando la mentalidad del derecho y haciendo el derecho mejor para nosotros y para toda la gente. Así que cuanto más gente sepa de Legal Design, cuanto más gente lo desempeñe bien, mejor para el sistema. De verdad que es mi sueño que para las próximas generaciones Legal Design sea el estándar y que eso que estamos haciendo aquí, por lo mejor que sea, se quede en el pasado, que ya no haya la necesidad de presentar argumentos en favor del Legal Design, pero que las propias carreras de derecho en las facultades tengan una en portugués decimos una cadeira, yo creo que en español una disciplina específica de eso y que la formación de los estudiantes ya tenga lenguaje claro, escritura UX, visual law, legal design, experiencia del cliente y todo eso. Porque ahí los profesionales llegarán al mercado mucho mejor preparados y creo que será todo de maravilla, como decimos en español, para la gente. Así que agradezco una vez más. Muchísimas gracias, profesor Anthony Novaes. Nos tomamos una foto final de recuerdo. Si todos los que tengan a bien prender la cámara, estará muy bien. Los que no, no hay ningún problema. Foto del recuerdo rápidamente. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Gracias a todos por conectarse y estén atentos a nuestros próximos eventos. Nos estaremos viendo, profesor Antonio Novaes. Muchas gracias. Estamos Buenas viendo. noches, buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Que estén muy bien.